Ya. Entonces, la clase anterior estuvimos trabajando en GeoGebra. ¿Saben cómo manejarlo? ¿Aprendieron un poquito? ¿Sí? ¿Más o menos? Ya. ¿Tienen ahora posibilidad de conectarse a internet los que están acá? Sí. Ya. Conéctese y programa GeoGebra. Saque su cuaderno, lápiz, para que empecemos a tomar nota. Ya. En la casa también con el programa. ¿Ya? Entonces, recordamos que estábamos con el concepto de función. ¿Qué vimos en la clase anterior? Vimos cómo ocupar el GeoGebra, vimos unos problemas de funciones, ¿cierto? Graficamos un problema, ¿se acuerda el problema que era de la clase anterior? Ese de la bicicleta estática que cargaba celulares, ¿cierto? Y que dijimos que el problema se modelaba bajo la ecuación y igual a 4x, donde por cada hora que pasaba, que era el x, se cargaban 4 celulares, ¿ya? Y vimos también que haciendo un problema de planteo, tenemos que considerar que a lo mejor no toda la gráfica se contextualiza el problema, ¿ya? No toda la gráfica me sirve. Ya, vamos a continuar entonces. Quedamos con este. Entonces, habíamos dicho que en este problema, que está en la página 91 de su texto, bueno, es un problema hecho, ¿ya? Pero igual lo empezamos a trabajar un poquitito. Dijimos que todo el número que entraba, que era un X, a esta maquinita, hacía esta operadora que está en palabras y salía aplicando esta operadora. Entonces, ¿qué dice? Toma un número y el triple de ese número, ¿cierto? El triple del valor de entrada, a ese resultado se le suma una unidad. Si nos fijamos aquí en este lado de la tabla, a donde dice entrada y salida, nosotros teníamos que completar acá, pero eso está aquí abajito desarrollado, en la parte, digamos, en esta, ¿ya? Esta parte de acá. Entonces, ¿por qué la tabla nos queda con estos números? Nosotros decimos, entra el 1, ¿cierto? ¿Sí? Triple, dijimos que era multiplicar por 3. Entonces, 3 por 1 son 3, agregue una unidad, llega al 4. Entonces, este era un 4, como está puesto acá. El 2 sería 3 por 2, 6 más 1, y llega al 7. El 4, que es el otro número que estoy evaluando, sería 3 por 4, 12, más 1, y llega al 13. Y el otro, el 15, porque yo puedo tomar cualquier valor, 3 por 15 son 45, más 1, 46. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ya. Esto, si usted se va al GeoGebra y vemos cuál es la que tengo que graficar, ¿qué está diciendo? Tomo un X, lo multiplico por 3, ¿cierto? Y le sumo 1. Grafique esto usted en el GeoGebra y le tiene que dar algo parecido a lo que yo tengo ahí. Grafíquelo, los que están en la casa. 3x. Sí, profe, sí da eso. Le da eso, ya. Observemos la gráfica, si es que la gráfica nos sirve toda o parte de ella para el problema. ¿De qué está hablando el problema? De números, ¿cierto? Entonces, si son números, ¿qué pasa con ellos? Puedo tomar cualquier número, ¿cierto? No tiene restricción porque aquí no hablan ni de números naturales, ni de entonces todo un número cualquiera. Entonces, todas las gráficas me sirven. Por ejemplo, acá yo puedo tomar el 1. El 1, si yo me posiciono en el 1, y usted se fija, aquí sube hasta el... Y eso es lo que está diciendo, el 1,4. ¿Se fija? Si yo tomo el 2, ¿a dónde llego? Llego al 7, ¿cierto? Que aquí no lo veo. ¿Por qué? Porque el 2 llega al 7. Si yo tomo un negativo, por ejemplo, no sé, ¿alguien tiene activado su teléfono, por favor? Si yo tomo el 1 negativo, ¿a dónde llego? Al
menos 2. ¿Y cómo llego al menos 2? Yo digo, 3 por menos 1 es menos 3, ¿cierto? Más 1, menos 2. Entonces, cualquier X que yo tome aquí, voy a llegar a un Y, porque lo voy a reemplazar. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, entonces, copie la gráfica, ponga página 91, ejemplo 1, y copie la gráfica. Y que nos sirve toda la gráfica para el problema. ¿Está clarito hasta ahí? Ahora vamos a formalizar un poquito el concepto de función, ¿ya? Pero fíjese que función es como una maquinita, donde uno tiene una fórmula que está acá, que la puede expresar con palabras, como está aquí en este ejemplo, donde hace que cada número que es X, que yo lo evalúo acá, o sea, reemplazo el X por el valor que estoy dándome, me da un Y, y ese punto X, Y se puede graficar, ¿ya? Entonces, en un plano cartesiano, yo grafico puntos. Esto de la función me da un conjunto de puntos que cumplen con esta característica y al unirlos forman una gráfica, en este caso una recta. ¿Está clarito hasta ahí? Ya, cambiamos. Entonces, ejemplo 2. Dice, Miguel vende automóviles. Su sueldo fijo mensual es de 220.000, dice. Y por cada unidad vendida, recibe una comisión de 35.000. ¿Sí? O sea, si él vende un auto, recibe 35.000 pesos más. Si vende 2 autos, ¿cuánta plata extra recibiría? 35.000 por 2. Si vende 3 autos, sería 35.000 por 3. Es lo extra que recibe, aparte de los 220.000. O sea, si él no vende autos, ¿cuánto va a recibir? Si no vende autos, 220. Porque cuando habla de fijo mensual, eso es independiente de que si vende o no vende. ¿Sí? Entonces, en general, en el mercado, a usted, muchas veces cuando usted trabaja en un ámbito de venta, siempre en general le van a ofrecer un sueldo fijo y a partir de eso va a ir subiendo dependiendo de la cantidad de venta que haga. Hay algunas partes que le dicen un porcentaje, hay otros que le dicen una cantidad fija por elemento que vaya vendiendo. ¿Ya? Entonces, en este caso, Miguel, ¿cómo va a ser su sueldo? Siempre va a recibir 220.000 todos los meses, como mínimo. ¿Ya? Y a eso se le va a ir sumando 35.000 por cada vehículo que venda. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí el problema? ¿O no? Sí. ¿Acá? No entendí. Ya, entonces, por ejemplo, si él no vende autos, supongamos que tiene un B y no vendió nada, o sea, 0 autos, él va a recibir, ¿sí? Porque su sueldo base nomás. Si él vende un auto como muestra la tablita, él recibiría los 220.000 más 35.000 por 1, porque dice que por cada unidad vendida recibe 35.000 pesos. Entonces ya sería 35.000 por una, más 220.000, 255.000 pesos recibiría si vende un auto. Supongamos que en el mes él vendió 2 autos. Entonces él tendría que recibir 35.000 por 2, porque vendió 2 autos, que sería 70.000, y le sumo los 220.000, lo que hace que él recibiría 290.000. Si él vende 3 autos, sería 220.000 más 35.000 por 3. ¿Cuánto es 35.000 por 3 si usted lo multiplica? 325.000. No, 35.000 por 3. 105, ¿cierto? ¿Lo multiplicó? 35.000 por 3. 105.000. Ya, y este 105 que me dio acá, se lo sumo al 220. Y por eso me da 325, ya. Si yo le digo en 4 autos, a ver,
4. A ver, calculemos para 4. Sería 220.000 más, ya, entonces usted va a tener que en la calculadora multiplicar 35.000 por 4, ponerle el signo igual y luego sumarle el 220.000. ¿Cuánto estaría recibiendo Miguel si vende 4 autos en el mes? 140.000. Aquí son 140, aquí, pero le debo agregar los 220.000. ¿Serían? ¿Sí? ¿Le dio 360 en total? Sí, profe. 35.000 por 4. Usted en la calculadora tiene que poner así, mire. Sin punto, porque si usted pone el punto es coma. Por 4, pone el símbolo por, luego pone el símbolo igual, ¿sí? Y luego pone el símbolo más y pone los sin punto. Y pone el signo igual. Y le tiene que dar 360. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Fíjese en esta tablita, porque ahí nosotros podemos generar una función que modele esto. ¿Ya? ¿Qué está variando? Auto, ¿cierto? Sí. Pero está variando a multiplicarlo por el 35.000. ¿Sí? Sí. Este problema que está relacionando cantidad de automóviles vendidos con el sueldo final que recibe Miguel, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a definir. ¿Qué es lo que sería X? Las variables. ¿Qué es lo que es el 1, 2, 3, 4? Exactamente. Cantidad de automóviles vendidos. Y el I es el sueldo, ¿cierto? Según la cantidad de automóviles vendidos. Sueldo final, le podríamos decir. Ya. Entonces, como este es el que está variando y es la X, yo puedo decir que la expresión que representa este problema es esta. El 220.000 siempre se va a sumar, ¿cierto? Pero le voy a ir sumando 35.000 por X, donde el X es el valor que va variando. Entonces, como yo le doy valores al X, la X siempre va a ser la variable independiente. Eso lo vamos a ver después, pero para que usted vaya viendo. Y la dependiente. ¿Por qué? Se llama así. Independiente porque yo voy dándole valores al X, ¿cierto? Le puedo dar cualquier valor que yo quiera. Y eso me va a dar un número. Y ese número es el sueldo que va a depender de la cantidad de automóviles que venda. Por ejemplo, si él vende 5 automóviles, no va a ser lo mismo que si vende 3. ¿Se entendió? ¿En la casa? Ya. Si usted grafica esta con el GeoGebra no le va a dar, porque como son números muy grandes, hay que acotarla, hacer un trabajo. ¿Ya? Pero si usted grafica esta, la parte positiva nomás nos va a servir. Después lo vamos a ver. ¿Ya? Porque tengo que simular la gráfica. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender acá? Una función es una relación, ¿cierto? Porque decíamos relación entre dos cosas. El ejemplo anterior, la relación era entre cantidad de automóviles vendidos y el sueldo, ¿cierto? Hay dos variables que se están relacionando. X e Y. De manera que para cada valor de X, llamado preimagen, me corresponde un único valor Y llamado imagen. O sea, en el caso anterior de los autos y del precio final, la X se llamaría preimagen. Y el Y, que es el sueldo final, se llamaría imagen. ¿Ya? Aquí estamos como asociando conceptos más matemáticos. El valor de I, o sea, en el caso anterior, que era el sueldo total, dependía de X. O sea, en el caso anterior, dependía de cuántos autos vendía, ¿cierto? Por eso se dice que el I depende del valor del X. Por lo cual se dice que I es la variable dependiente y la X es la variable independiente. Porque yo voy a ir dándole valores al X, ¿cierto? Cualquiera que se me ocurra, y voy a encontrar los valores del I. ¿Ya? La variable I
puede también escribirse como f de x, donde x es la variable y se lee f de x. Por ejemplo, si tenemos esta función y igual a 150 más 25x, ¿qué está diciendo esta función? Tomo un número, x, lo multiplico por, y luego al resultado le sumo 150. Eso está diciendo en palabras, ¿cierto? Ya. También puedo escribirla como f de x igual a 150 más 25x. ¿Hasta ahí se entendió? Es un poquito enredado, pero mientras vayamos trabajando y viendo esto, lo vamos a ir entendiendo. Ya, copia eso que está ahí. Y esto es importante porque ya entramos a la definición. Entonces aquí estamos viendo de que una función es una relación de dos variables, ¿ya? De manera que para cada valor x le corresponde un único y, ¿ya? El x se llama preimagen, la y se llama imagen. También podemos decir que la y es un valor que depende del x. Por lo tanto, y es la variable dependiente y la x es la independiente. Y lo otro que es como llama formar el concepto de función. Siempre entonces se van a encontrar con las funciones así como f de x, g de x, h de x, y se van a escribir como está aquí al final, como esto. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿Ya? Copien ese recuadro que es importante. Entonces, esta que está acá, yo no sé si lo funciona bien. ¿Cierto? No sé qué le hace esta más adelante. Yo después voy a agrandar más, porque estoy viendo que estoy dejando muy chiquitito el... A ver, déjenme ver si lo puedo agrandar. Vamos a ver si podemos agrandar. ¿Ahí se ve más? Parece. Entonces lo vamos a eliminar. Después lo vamos a poner. Ahí sí, ¿cierto? Ya. Donde yo veo esto bien, yo pienso que se ve bien, ¿verdad? Pero bueno, empezar a tomar las distancias. Ya. Ahí. Me avisan cuando termine. Ya. Entonces aquí nosotros podríamos hacer un dibujito. Podríamos decir que tenemos un conjunto A, tenemos un conjunto B, ahí están las X, ahí están las Y, y hace que un número X le aplique una función y llega un Y. En resumen de lo que está ahí. Entonces, vamos a cambiar. Ahí. ¿Ya? El X se llama preimagen y el Y se llama imagen. ¿Ya? Es lo que estaría diciendo el problema. ¿Ya? Y el A es el conjunto de partida y el B es el conjunto de llegada.
¿Ya? Los X pertenecen al A y los Y pertenecen al B. Eso es como lo que resume ahí. ¿Ya? Una función, mientras usted copia, ¿ya? Le voy a explicar lo que sigue después, tiene distintas representaciones. Puede tener una representación algebraica, así con escribirla matemáticamente, puede tener una representación de conjuntos, puede hacer una tabla de valores, ¿ya? Así que vamos ahora a ver representaciones de la función. Puedo hacerla por extensión, por comprensión, ¿ya? El concepto de función es muy importante porque siempre lo vamos a manejar. Por ejemplo, usted la lavadora es un concepto de función. Por ejemplo, usted echa la ropa a la lavadora, aplica un programa y sale de cierta forma, ¿cierto? Y no importa la ropa que usted coloque ahí, pero si aplica el mismo programa, sale de la misma forma. ¿Se entiende? O sea, si usted echa una prenda, aplica el programa, que sería como esto, porque la lavadora tiene un tema, un lenguaje matemático adentro, ¿cierto? No va a ser lo mismo centrifugar, no va a ser lo mismo que lavar, ¿sí? Entonces, eso es como la función, ¿ya? Por ejemplo, usted el microondas también es como una función. Usted pone un plato adentro, calienta, no sé, en 2 minutos, y el plato va a salir a la misma temperatura en 2 minutos. ¿Se entiende? Distinto el plato que vaya entrando. Entonces, eso es el concepto de función. Que yo, una cosa o algo entra a una máquina, y es una parte algebraica, y sale una forma. ¿Ya? Y que a todo número que entra se le aplica la misma fórmula. Y sale. ¿Ya? Eso es el concepto de función. Como una maquinita. Ya. Ahí me avisan si yo puedo cambiar la diapositiva. En la casa se va entendiendo un poquitito. No sé si habían visto antes el concepto de función. ¿Nunca? Ya. Les comento que lo van a ver de aquí hasta la eternidad, ¿ya? Porque de aquí hasta cuarto medio van a seguir trabajando con el concepto de función, ¿ya? Así que los va a perseguir, pero es entender el concepto que uno puede graficar, uno puede ver la función de distintos ámbitos, ¿ya? Tiene distintas representaciones, entonces eso es lo importante. Pero como concepto claro de función es esta. Si yo tengo una relación que cumple con esta primera frase característica, que dice de que me da cada valor de X, que corresponde, ¿cierto?, a una imagen, un único es función. ¿Ya? Entonces, si yo le pregunto, ¿cuáles son las preimágenes? ¿La X o la Y? La X. ¿Cuál es la imagen? La Y. ¿Cuál es la variable dependiente? Mire, lea ahí, dependiente. La Y. ¿Y quién es la independiente? La X. Muy bien. ¿Ya? ¿Cambiamos? ¿No? Ya. Ahí me avisa cuando termine, ¿ya? Ya. Si es que la compañera todavía le falta un poquitito, parece. Ya. Teniendo claro este concepto y teniendo claro que tenemos la herramienta del GeoGebra, va a ser mucho más fácil ir comprendiendo después lo que viene, que sería la función afín, la función lineal, que son rectas, ¿ya? Usted después, creo que en segundo medio, va a ver la función de segundo grado, la cuadrática, que es una curva, ¿ya? Es como una campanita, así, o como una U. Por eso lo va a ver que en segundo medio. Primero medio, usted va a seguir trabajando con esto de la función lineal, la función afín, pero viendo en otro ámbito. ¿Ya?
No es tan difícil, ¿ya? Entender que es como una maquinita que una X entra, se le aplica esta parte algebraica y encuentro una Y. Y eso me representa un punto que después cuando los uno formo la gráfica. ¿Ya? Ya. Entonces representaciones de las funciones como tabla. Por ejemplo, lo que habíamos trabajado anteriormente, ¿cierto? Nosotros le dábamos un valor al X y obteníamos un Y. Dábamos un valor al X, teníamos un Y, dábamos un valor al X, teníamos un Y, tabla. Diagrama, es que esto mismo lo coloco en conjunto, ¿se fijan? Primer conjunto la X, segundo conjunto la Y. Conjunto de inicio, conjunto de llegada. ¿Se fijan? ¿Ya? Y esta misma tabla que está aquí al lado izquierdo es lo mismo que está aquí. Está diciendo lo mismo, miren. El 2 negativo se relaciona con el 1 negativo. El 1 negativo se relaciona con el 0. El 0 con el 1 y el 1 con el 2. ¿Estamos claros ahí? Copie. ¿Ya? Primera representación como tabla, segunda representación como un diagrama. Este diagrama generalmente se le llama diagrama de Venn o de conjunto. ¿Ya? ¿Duda hasta ahí? Ya. Nosotros ya habíamos visto la tabla, ya habíamos visto el diagrama hace poquito, así que ahí tenemos dos, pero hay más representaciones. Hay representaciones geométricas, que es cuando yo ocupo y grafico y veo cuál es la gráfica, ¿ya? Y todas ellas me sirven para representar una función. Entonces, una función, yo le puedo hacer una pregunta con un diagrama, por ejemplo, decirme, mire, ¿cuál es función? Con una tabla, preguntarle cuál es función, o con un gráfico y preguntarle cuál es función, ¿ya? Para determinar cuál relación es función, lo vamos a ver, ¿ya? Y vamos a ir preguntándonos si las relaciones que se establecen son funciones o no. El ejemplo 3 dice, representa la función f que relaciona un número entero con su sucesor. ¿Qué es lo que es el sucesor de un número? ¿Cuál es el sucesor de 2? 3, ¿Por qué? porque va después del número que se va. Que sigue, sucesor, ¿cierto? Entonces, mire, dice, menos 2, el que sigue es menos 1, porque es el que está a la derecha. El menos 1 es el 0, porque está a la derecha, ¿sí? El 0, el que sigue al 0 es el 1, y el que sigue al 1 es el 2. Si yo aquí le coloco, por ejemplo, a ver, tomando en cuenta esto que es una función, le digo el 5, ¿a dónde llega? Al 6, ¿cierto? Ya. Tome su GeoGebra. ¿Qué significa sucesor de un número? Por ejemplo, ¿qué está pasando con cada número para obtener el sucesor? ¿Qué estoy haciendo matemáticamente? Sumando 1, ¿cierto? Si yo estoy en el 5 y digo el sucesor de 5 es 6. ¿Quién es la X? El número que yo tomo, ¿cierto? Y de ahí el resultado. Ya. ¿Puedo cambiar esto? Ya. Gráficamente sería esto. Usted va a ir al GeoGebra y esta es nuestra expresión matemática. Porque estoy diciendo sucesor. Sucesor de un número se define sumarle 1, ¿cierto? Por eso que le digo, tomo un X y le sumo 1. Así construye la tabla, ¿cierto? Tome su GeoGebra y grafique esta. X más 1. O sea, usted va a tener que poner f de x igual a x más 1, le va a dar una recta que va a ser como esta. Aquí, bueno, yo puse los puros puntitos, pero usted le va a dar una recta. Esto va a ser una recta.
Yo tengo mi pulso más o menos nomás, pero tiene que pasar por esos puntos. ¿Pasa? ¿Le da la misma? Pregunto. ¿La puedo graficar? ¿Le dio la misma, cierto? Sí. Claro. Entonces yo la puedo levantar ahí. Y fíjate que marco los mismos puntos. El 1 con el 2, el 2 con el 3. Puedo levantarse. ¿Te fijas? Me dio la misma. La misma gráfica. ¿Le dio la misma? Sí. Usted puede levantar aquí. Y dice acá, para achicar esto. Y dice el 1 con el 2. Porque el sucesor del 1 es el 2. ¿Sí? Ya, ¿en la clase la pudieron hacer? ¿En el GeoGebra? ¿La pudieron hacer? Ya. Ahora, esta función, fíjese que yo en realidad marqué puntitos. ¿Ya? Ya. ¿Y por qué no marco toda la recta? ¿Por qué no me sirve toda la recta? Porque la recta es una expresión de números que pueden ser decimales, fracciones, etc. ¿Ya? Por lo tanto, esta función como gráfico no es una recta, son puros puntitos porque son enteros, son puntos específicos. Entre el 1 y el 2, ¿hay algún entero? No, pues, porque los enteros van de 1 en 1. Por eso que la gráfica más apropiada para este problema es marcar los puntitos, por ejemplo, el 0 con el 1, el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4. ¿Sí? No puedo hacer la línea. Porque si me dice el sucesor son enteros, ¿ya? Si me dijera cualquier número, entonces marco la línea. ¿Ya? Porque los números que nosotros podemos trabajar son los naturales, que son del 1 al 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿cierto? Los enteros, que son los positivos, y los puedo trabajar los decimales, las fracciones, ¿cierto? Y eso está como entre medio de ellos. Por eso que aquí no puedo marcar la recta, porque la definición del problema, ¿de qué hablaba? Si yo me voy al enunciado. ¿Qué decía? Números enteros. Entonces tengo que marcar puntitos nomás. Si me dice cualquier número, podría tomar un decimal y sumarle 1. ¿Se entiende? ¿Ya? Eso lo vamos a ver después, pero en este caso no puedo hacer la recta que me da el GeoGebra. Tengo que marcar puntitos porque me habla de números enteros. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Y lo otro importante acá, que ya vamos con otro concepto. El eje horizontal, el de las X, se llama abscisas. Y el eje Y, que es el vertical, se llama ordenadas. Así, ordenadas. ¿Ya? Entonces ahora cuando yo le diga, ¿cómo se llama el eje X? En horizontal, se llama, representan las abscisas. Abscisas. El X. Y la Y, el que va vertical, que yo lo voy a poner con otro color, lo voy a poner con rojito, de acá, hoy estoy un poquito mal con el pulso, es el eje de las ordenadas. Entonces, mire, vamos colocando varios conceptos. ¿Ya? Entonces, cuando graficamos, nosotros el horizontal son las abscisas y el vertical son las ordenadas. ¿Sí? Ya. Vaya copiando eso. ¿Duda, consulta, los que están en la casa? Hoy día estamos como formalizando un poquito el concepto. Ya esto está en la página 92 de su texto, pero lo importante es ir entendiendo que algo que yo tengo en un lenguaje normal, en este caso que era, el problema definió un número entero
que representaba, ¿cierto?, el sucesor del número. Entonces esa palabra, decir, ¿cuál es la expresión que representa el sucesor de un número entero? Yo lo puedo transformar a función. Algebraicamente, como es la que está acá, geométricamente dijimos que estos eran puntitos, porque eran números enteros. También podemos verla como un diagrama, así como de conjunto, o como una tabla de valores. Entonces, fíjense que lo podemos representar de varias formas. Ahí me avisan ustedes cuando puede cambiar, ¿ya? Entonces, Arlen, sí, ustedes dos, ¿cierto? Ay, pusieron el 35 de nuevo, está retirado. Sí. El 15. Javier. Ya. ¿Cambiamos? ¿No? Ya. Aquí lo vamos a poner que lo coloquen en negrito. Ya. ¿Listo? ¿Sí? Ya. Con esto vamos a terminar. Ya. Tenemos una actividad en la página 94 y dice determine si la relación que se establece ahí corresponde o no a una función. ¿Ya? Vamos a la primera. Dice, ¿cuáles son los números? Porque se relaciona un número natural con su opuesto aditivo. ¿Cuáles son los números naturales? Del 1 hacia adelante. Si tomo un natural, ¿tiene un opuesto aditivo? ¿Dónde está el concepto de opuesto aditivo? Por ejemplo, si tengo el 1. ¿Cuál es el opuesto aditivo? ¿Qué es lo que es el opuesto aditivo? Es el mismo número, pero con signo contrario. ¿Cierto? Claro, si era positivo, queda en. Y si era negativo, ya. Pero dice número natural. O sea, 2, 3. ¿Sí? Entonces tiene que ir a un natural también. ¿Cuál es el opuesto aditivo? Ya. ¿Cuál sería el opuesto aditivo? ¿Cuál sería el opuesto aditivo? Menos 4. Menos 5. ¿Sí? Ya. En este caso es una función. En este caso sería una función. Yo diría, tomo un número y le cambio el signo. ¿Sí? Ya. Grafíquelo en su GeoGebra. Le va a dar algo así. Así. Donde aquí va a estar el 1. El 1. Aquí va a estar el
Perdón, no, le va a dar así, le va a dar para otro lado en la gráfica. Le va a dar una cosa así. Así, mire, aquí están los ejes. Y yo lo voy a hacer con otro color la recta que le tiene que dar. Lo voy a hacer con azul. Le tiene que dar algo así, mire. ¿Le dio algo así? Sí, ¿cierto? Ya. Pero vamos a ver cuál es la que me sirve. Porque dice, como dice número natural, igual que el caso anterior, no puedo graficar la recta, tengo que hacer puntos. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a marcar los puntos que me sirven. El 1 con el menos 1, o sea, va a ir acá. Para acá se van a ir generando los puntitos. Para abajo. ¿Cierto? O sea, este puntito sería el 2 con el menos 2. Este sería el 3 con el... Por lo tanto, la gráfica no es la recta que me da el GeoGebra, sino que van a ser puntos. ¿Sí? Y como dice natural, el espacio que me va a servir va a ser este nomás, miren. Yo voy a borrar solamente ese espacio hacia abajo. ¿Sí? Porque dice, tome un X natural, o sea, positivo, ¿cierto? Ya. Recuerde que aquí están los X. ¿Sí? Y aquí están las Y. Se toman puros naturales, o sea, puros positivos. Y se relacionan con negativo. Entonces, por eso aquí solamente son puntitos, no es la recta. Y esta parte de acá no, porque aquí me daban negativos, ¿cierto? ¿Y qué define? Dice un número natural, y los naturales no son negativos. Entonces, en este caso, de lo que yo vi en el GeoGebra, no todo me servía del GeoGebra. ¿Se entendió? Porque la gráfica, cuando usted la hace, le da una recta, ¿cierto? Pero en este tema no me sirve la recta, me van a servir ni siquiera rectas, puntitos. Pero solamente los puntitos que van de aquí hacia abajo. Esta parte de acá no me servía. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Entonces quedamos hasta acá. De tarea, usted va a ver el 2 y el 3. Del mismo 1, el C, el B y el C. Lo vamos a ver en la próxima clase, que sería mañana. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿En la casa? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ya, entonces tengan su texto mañana, ¿ya? El texto, porque estamos trabajando con él y ahí usted puede rayar el texto. Sí, de aquí hasta mañana. Ya, si usted no alcanzó, no se me estrese, la próxima semana publico de nuevo otras cosas y son las que va a tener que hacer, ¿ya? Porque tampoco es justo darle lo mismo que tenían los compañeros si tenían mucho tiempo, ¿ya? ¿Dudas, consultas, niños? Antes de despedirme. Ya. Parece que no.